Buen día, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil y vamos a exponer nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia Equidad de Género. Los integrantes del equipo son Kevin Alberto Uresti Gómez, Roberto Hernández Bautista, Miguel Salas Colín y su servidor Carlos Moreno Almaguer. Vamos a comenzar. En esta presentación tenemos como objetivo presentar en general todo lo que aprendimos en el semestre sobre la equidad de género, y yo voy a iniciar con el marco teórico, que es el primer tema de la presentación, lo que abarca la equidad de género: conceptos, conceptualización, aspecto biológico, cultural, psicológico, identidad de género. Marco teórico. En la equidad de género, el concepto de la equidad es diferente al de la igualdad, porque en la equidad se busca conseguir de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, condiciones, el mismo trato en diferentes ámbitos. Puede ser laboral, o en la vida cotidiana y demás. Para continuar, les voy a explicar lo que viene siendo el aspecto biológico, ¿no?, de la equidad de género. Y es que es diferente la palabra sexo y género, porque el sexo es algo biológico que no se puede cambiar. Este, Esto determina si alguien es hombre o es mujer. En cambio, en el género es diferente. Ya eso abarca lo que viene siendo el rol que tiene el hombre y la mujer en la sociedad, en la cultura. El género se puede cambiar. Si a una persona no le gusta cierto tipo de comportamientos o tiene diferentes gustos, pues ahí va cambiando el género. Existe diversidad de géneros, existen un sinfín. Y pues eso viene siendo el aspecto biológico. En la equidad de género, pues es el sexo tal cual lo que determina si alguien es hombre o es mujer en cuanto a su biología. Mientras que el género, que ya es el aspecto cultural, el tipo de comportamientos que tienen que tener el hombre y la mujer, pero eso sí se puede modificar, de acuerdo a cada persona, sus gustos, pues eso ya es lo que lo va cambiando. En el aspecto biológico, digo, psicológico, perdón, este aspecto se relaciona con todo. De igual manera, es como piensa cada quien. Las personas piensan diferente, todas. Entonces, pues aquí, si una mujer, ¿no?, es mujer biológicamente hablando de sexo, pero en su mente, o sea, psicológicamente no se considera una mujer, pues entonces ahí ella lo que hace es cambiar su género, mas sin embargo su biología no la puede cambiar tal cual. Cambia su género, sus gustos, puede asumir otros roles de acuerdo a su psicología, ¿no? Y otro aspecto muy importante es la identidad de género. Es la percepción que tiene una persona de sí misma en cuanto a sus gustos, o ser hombre, ser mujer. Es un proceso complejo, ¿no? También involucra los factores biológicos. Si no le gustan, bueno, también existen, este, pues las operaciones, ¿no? Por ejemplo, si una mujer no se considera mujer y se quiere operar, pues ahí ya estaría entrando en contacto con lo biológico, está cambiando todo ese rollo. En cuanto a lo social, cultural y psicológico, bueno, pues ahí ya, como dije, es un proceso de la identidad de género que tienen las personas. En pocas palabras, la identidad de género es un proceso que involucra todas las áreas, los aspectos mencionados: biológico, cultural, psicológico, y pues ya involucra todo esto. Y sí, es la percepción que tiene una persona de sí misma. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Alberto Uresti Gómez y en esta ocasión vengo a presentarles tres temas sobre la violencia, entre uno de los cuales se encuentra el ciclo de la violencia. Este se presenta en
en parejas en las cuales existe alguna relación de violentador a violentado, y esta se divide en tres fases, que es la acumulación de tensión, la agresión y la luna de miel. La acumulación de tensión, como su nombre lo indica, es cuando el agresor, por causas externas o internas en la relación, empieza a acumular tensión. Esto puede durar días, meses, incluso años a veces. Una vez que por alguna causa externa o interna detone esta acumulación, o sea, ya ser el punto máximo, pasamos a la fase 2, que es la agresión, y aquí es donde se presenta la violencia física como tal y principalmente. Ya que se genera la agresión, que es físicamente, esta suele durar de 24 a 72 horas, pasamos a la fase 3, que es la luna de miel. En esta, la persona agresora suele pedirle perdón al violentado y le puede mentir como con prometo que voy a cambiar, es la última vez que lo hago, eh, dame tiempo para pues, cambiar, cosas por el estilo, que prácticamente son mentiras. Una vez que pase esto y que la persona perdone al agresor, pues prácticamente se reinicia el ciclo. Eh, Esto no va a parar hasta que el agredido o la agredida quiera salir de esta relación con ayuda o cosas por el estilo. Encontrar una salida más que nada. Eh, Mi segundo tema a presentar son los tipos de violencia, entre los cuales encontramos la psicológica, la sexual, física, cultural, económica y patrimonial. La violencia psicológica se presenta de forma en insultos, cosas por el estilo que puedan hacer sentir menos a la persona o la hagan sentir mal, simplemente. Eh, Después pasamos a la violencia sexual. Esta, como su nombre lo dice, es cuando se le obliga a una persona a cometer actos sexuales en los cuales no quiere estar implicada o que no tiene el consentimiento de la otra persona de hacer. Después vamos a la física, que como ya lo mencioné antes, es cuando existen cualquier tipo de violencia en la cual puedan dejar marcas físicas y corporalmente, que vienen a ser los golpes. Después pasamos a la violencia económica, que este es por el valor monetario. Se presenta cuando, por ejemplo, bueno, primero se le priva a la persona violentada del valor monetario. En algún ejemplo de esto puede ser que en algunas parejas de casados o esposos, eh, el que lleve la cuenta pues, del dinero que se obtiene en la casa, le pide a la otra persona que le dé su salario del trabajo, por así decirlo, y este se lo entregue. Al momento de hacer eso, se le priva de su valor monetario y, y pues ya ahí aplica la violencia. En este caso tenemos la violencia cultural, que es cuando se manifiestan comportamientos que están mal, pero se quieren justificar, como por ejemplo el acoso sexual hacia las mujeres, puede ser, que se justifique diciendo que esto así es por cómo se viste la mujer. Otro tipo puede ser el asesinato u homicidio, que se pueda justificar con es que lo mató, lo asesinó, el asesinato se cometió porque era un delincuente y que no sé qué, está bien. Entonces aquí ya está mal porque está justificando un mal comportamiento, haciéndolo pasar porque está bien. Tenemos como última la violencia patrimonial, que es muy parecida a la violencia económica, nada más que aquí ya no es por medio del valor monetario, sino que es por medio de objetos. Eh, Se le priva a ciertas personas de sus pertenencias,
En un ejemplo de esto sería si por ejemplo en una familia los padres le compran algún celular o algo a su hijo y que se lo regalen, sea de él prácticamente, y los hijos decidan, digo, los padres, perdón, decidan quitárselo, prácticamente aquí ya se vuelve violencia patrimonial porque el objeto le pertenece al niño joven y se lo arrebataron, se lo privaron de él mismo. Como tercer tema tengo el cómo tratar a una víctima de violencia. El punto número uno es dedicarle tiempo. Cualquier persona que haya sido víctima de violencia requieren de tiempo para poder expresarse y abrirse con otras personas. Entonces, si alguna persona con la que quieras hablar que ha sido víctima de violencia, tienes que dedicarle tiempo porque no es algo que pueda decir así como así. Necesita tiempo para poder abrirse y pues poder explicar todo y sacar todo lo que trae dentro. Como punto número 2 tengo el iniciar una conversación. Esto es posible siempre y cuando sea discreta la conversación, obviamente. No le preguntes directamente qué es lo que le pasa, sino poder sacar a flote el tema y ir haciendo que la persona se vaya abriendo con el tiempo. Poco a poco, esto no es algo que se haga de un día para otro, suele durar mucho tiempo. Escuchar con atención y sin juzgar. Una vez que dediques tiempo y inicies la conversación con esa persona, tienes que escuchar con atención lo que te dice, ya que, como ya lo dije anteriormente, no es algo que sea fácil de expresar para esas personas. Y sin juzgar, ya que, pues, si te dice algo y tú le dices, no, ¿sabes qué? Es que lo que estás diciendo se me hace algo exagerado. Pues no, ya que no sabes qué es lo que le está pasando a esa persona o por lo que está pasando. 4, tenemos que aprender a ver las señales de violencia. Más comúnmente se presentan físicamente y emocionalmente. Las físicas son las más fáciles de detectar porque pueden presentarse en ojos morados, labios partidos, golpes en los brazos, moretones y ese tipo de cosas. Por el lado emocional, puede ser que las personas que sufran ese tipo de violencia se aíslen más de las personas, se sientan menos, no quieran hablar, eh, se sientan retirados de los demás. Como número 5 tenemos el creer en la víctima. Eh, en este punto es necesario, como su nombre lo dice, creer en lo que te está diciendo, ya que, por ejemplo, en alguna relación en la que haya violentador violentado, eh, la víctima hable con personas que conocen al violentador y después de explicarles todo, les digan, no, ¿sabes qué? Es que no te creo porque conozco a cierta persona y sé que es incapaz de hacer eso. Entonces, si se está abriendo contigo, eh, pues es lógico que pueda tener la razón o que no pueda, tenga la razón. Como último punto tenemos el ofrecerle ayuda y soporte. En este punto es importante que la persona sienta que estás para ayudarla, para confortarla, este, y bueno, que sepa que estás ahí para él o para ella. Ofrecerle ayuda, de lo que sea, emocionalmente, o el tipo de ayuda que puedas ofrecerle va a ser bienvenida para ella. Darle alguna solución o cualquier otra cosa que pueda apoyarla. En la sección de investigación y resultados tenemos que la interpretación de las encuestas realizadas a estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, una de las preguntas la cual fue que si han sufrido violencia, de los 25 personas encuestadas, 19 mencionaron que sí, siendo este el 76% de los encuestados. Otra pregunta que se realizó fue cuál tipo de violencia consideraban ellos más común en Nuevo León. Para esta pregunta se usó una selección múltiple,
por lo que el máximo pudo haber sido 25, pero en este caso 18 encuestados eligieron que la violencia sexual es la principal que se realiza aquí en Nuevo León, y en segundo lugar se encuentra la violencia física. Esto quiere decir que el 72% de los encuestados seleccionaron la violencia sexual. Otra pregunta importante fue en qué etapa ellos creen que es más frecuente que una persona sufra violencia. Aquí se puede observar que los entrevistados colocaron en primera opción tanto la adolescencia, que es de 12 a 15 años, como en la niñez, que es de 0 a 11 años, como principales etapas. Y en tercer lugar se encuentra la juventud, que es de 16 a 26 años, por lo que es importante que se dé más información en la etapa de la niñez y la adolescencia, ya sea en escuelas o dentro de casa, para que así disminuya un poco la violencia que estas personas sufren y así tengan un poco más de información. Ahora bien, la contribución de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Nosotros elegimos los artículos del 11 al 20, los cuales principalmente hablan sobre violencia laboral y docente. Como bien le indica el artículo número 11, trata sobre la violencia laboral, las formas en las que ésta se lleva a cabo, entre otra información. El artículo número 12 menciona las causas y cuándo se debe tomar en cuenta cuando sea una violencia, ya sea de un estudiante a un docente o de un docente a un estudiante. El artículo 13 menciona sobre el acoso y hostigamiento sexual en estas dos instituciones mencionadas. El artículo 14 nos menciona que el Estado o el gobierno debe brindar información y debe ser quien aplique las sanciones cuando una persona va y se queja y por alguno de estos tipos de violencia. El artículo número 15 nos menciona la reivindicación de la dignidad de las mujeres, esto con el fin de no hacerlas menos cuando ellas se pongan una queja. El artículo 16 nos habla sobre la violencia comunitaria. El artículo 18 sobre la violencia institucional. El artículo 17 sobre la violencia en la comunidad. El artículo 19 sobre la violencia institucional. Y por último el artículo 20 nos menciona las causas y el por qué se dan la violencia política y cómo disminuirla. Otra cosa importante es el protocolo unigénero, que es la Unidad para la Igualdad de Género. Este organismo tiene como finalidad establecer políticas, estrategias y acciones para incorporar la perspectiva de género en las actividades cotidianas de las y los universitarios. Y tiene como objetivos el promover la incorporación de la perspectiva de género dentro de la institución y promover la implementación de acciones para llevar a cabo la sensibilización en temas relacionados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, ya sea de las mujeres que se encuentran estudiando, personal administrativo o los maestros. En este protocolo unigénero se menciona el protocolo de atención para casos de acoso u hostigamiento sexual, donde el capítulo 1 menciona las disposiciones generales, donde principalmente se presentan las definiciones y los conceptos importantes que se mencionan durante todo el protocolo. El capítulo 2 menciona la parte orgánica, donde se mencionan las diferentes instituciones que llevan a cabo este protocolo. El capítulo 3 menciona los ámbitos de aplicación del instrumento. Esto quiere decir cuándo puedes aplicar este protocolo. El capítulo 4 menciona el procedimiento para llevarlo a cabo, ya que muchas veces por falta de información no haces el correcto procedimiento. Y el capítulo 5, que son 2 artículos o 3, mencionan las sanciones que se llevan a cabo al seguir todo el procedimiento. Nosotros nos vamos a basar más en el capítulo 4, que es el procedimiento de aplicación, y vamos a mencionar algunos artículos.
El artículo 15 menciona a la persona que considere haber sido víctima de un acto de acoso u hostigamiento sexual podrá acudir ante la unigénero para solicitar orientación y o presentar una queja formal. El siguiente artículo menciona que la unigénero asignará un número de expediente y se documentarán las acciones emprendidas por la unidad hasta la resolución del caso. El siguiente artículo menciona los requisitos de la queja, que debe llevar nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio, correo electrónico. El segundo requisito es la narración de los hechos. El tercero, los datos que permitan identificar a la persona señalada como responsable. El cuarto es la firma o huella digital de la persona interesada. Otros artículos importantes es el 31, donde menciona que la persona podrá solicitar la aplicación de la medida preventiva. Esto con el fin de que ya no se siga violentando a esta persona. Y nos menciona dos dictámenes posibles. En el caso de ser estudiantes, podrá efectuarse el traslado a otro grupo, turno o extensión en su caso. Y en el caso de ser personal laboral, podrá efectuarse el traslado a otro departamento u área. Y en el capítulo número 5, que es el de sanciones, el artículo 64 nos menciona las principales sanciones que se pueden dar a la persona violentador, que es una amonestación verbal o por escrito, suspensión académica por 1 año, suspensión en sus derechos académicos, suspensión del cargo, inhabilitación para ocupar cargos similares, pérdida de los derechos académicos, expulsión de la universidad, remoción o destitución o rescisión de la relación laboral. Hola, ¿qué tal? Entonces aquí les voy a presentar el tríptico que les estamos entregando. Y aquí este tríptico en la parte principal viene que te informes, no te quedes callado porque la violencia es muy fuerte si no la tratas o si no tienes ayuda. Si no tienes alguien que te ayude, también podemos observar el violentómetro. El violentómetro es algo muy importante para verificar qué tipo de violencia es la que estás viviendo en tu vida. Aquí tienes el contacto de InMujeres o de C-Mujeres en donde te pueden ayudar o te pueden aconsejar sobre qué tipo de violencia estás viviendo y cómo tratarla. En la parte de adentro tenemos 3 tipos de violencia. Estos tipos de violencia vendría siendo la violencia de género, que esta violencia pues es muy común ya que ahorita lamentablemente en México se están viviendo muchas, in- muchas violencias a causa de que hay personas que no definen su género o definen un género no binario y por esto tienes que primero encontrar el tipo de violencia que te están haciendo y después informarte sobre lo que puedes hacer y cómo te pueden ayudar. También existe la violencia familiar, que la violencia familiar es la primera más común en México, ya que esta violencia es, pues desde pequeños, desde hace muchas generaciones se lleva a cabo y no nos habíamos dado cuenta en donde estábamos metidos. Esta violencia puede llegar a un nivel físico, desde golpear niños hasta tan solo psicológico. Y es muy grave ya que esta violencia hace que se genere un ciclo de violencia y pueda afectar a las demás personas que están fuera de la familia. Y también tenemos la violencia psicológica, que la violencia psicológica es una de las violencias más, pues en donde se puede notar más en las relaciones, ya que en las relaciones pueden hacerte chantaje emocional, o te pueden controlar, o te pueden hacer que te sientas culpable, culpabilizar. Y esta violencia se lleva muy a cabo en las relaciones o igualmente se puede llevar en cualquier lugar. Y al último, atrás del tríptico, tenemos una frase que es muy importante que dice, todos tenemos el derecho de vivir sin violencia y sin miedo. Alza tu voz y haz un cambio. Esta frase se me ocurrió a mí ya que pues es lo que tenemos que hacer en realidad para que haya un verdadero cambio. También ahí tenemos
centros de apoyo en Santiago, ya que yo vivo en Santiago y tenemos 3 centros de apoyo en donde también te puedes comunicar y te pueden ayudar. Bueno, para concluir, esta es mi conclusión personal. Yo creo que en esta unidad de aprendizaje aprendimos mucho en general, los compañeros y yo, porque no sabíamos tal cual la diferencia entre equidad de género e igualdad, porque pues son conceptos que al principio, antes de tomar el curso, pues no sabíamos que eran diferentes. Aprendimos mucho sobre los conceptos de la definición de equidad de género, diferentes aspectos en cuanto a lo biológico, cultural, el comportamiento que tienen las personas en la sociedad y que varía mucho. También la diferencia de género y sexo, que son conceptos muy, muy diferentes y también los logramos aprender en esta unidad. Después de la primera etapa, por así decirlo, aprendimos mucho sobre los tipos de violencia. Existen un sinfín, bueno, existen muchos, muchos tipos de violencia. Este, Va desde lo físico, las agresiones físicas, psicológicas, hasta pues lo patrimonial, que son pertenencias, tuyas. Existe también la economía, muchas. Entonces, pues son diferentes tipos de violencias y esta materia pues nos ayudó mucho a entender todos estos conceptos y también en cómo ayudar a las personas o cómo brindar, qué tipo de información les pueden ser útiles a la hora de enfrentar este tipo de casos. El ciclo de violencia también es algo que vimos y demás, ¿no? También una etapa muy importante, bueno, interesante, sería la de las encuestas, las investigaciones sobre qué tantos conocimientos tenían las personas en cuanto a las violencias, si sabían las instituciones que pueden ayudar a resolver este tipo de problemas, la información que les pueda servir y que también se nos brindó a nosotros, como la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia, muchas, muchas instituciones que nos enseñó la maestra. Y también, bueno, pues los trabajos que realizamos, pues sí nos fueron de gran ayuda en cuanto a aprender y manejar mejor la información. Para concluir, aquí tengo mi conclusión, eh, lo cual se me hizo muy interesante esta materia ya que nos enseñaba cosas que son muy importantes para la vida diaria y para poder comunicarnos con las personas sin tener que ofenderlas de alguna manera. Y por eso esta materia, pues se me hizo, cuando la vi dije, ay, a ver qué pasa porque también depende pues, de tu profesor si hay alguna equidad de género o no. Porque hay muchas formas de explicar esta materia y hay muchas formas de meternos en debate en esta materia, pero todo fue muy correcto y me gustó mucho que pudimos aprender muy bien todos los tipos de valores sin ofendernos y siempre tratando de entender a las demás personas y llegar a un punto en común en donde podamos ser siempre solidarios con los demás y apoyarnos. Me presento otra vez para dar mi conclusión. Considero que este curso es muy, muy interesante, muy importante para las nuevas generaciones, ya que se tocan temas como es la violencia, eh, eh, cualquier violencia hacia la mujer, cosas que puedan beneficiar a la mujer que sean violentadas, eh, cualquier cosa que tenga que ver sobre la violencia o la equidad de género como tal, se presentan en esta materia. Es muy interesante porque había temas que yo ni siquiera conocía hasta ahora que llevo la materia. No conocía más de 3 tipos de violencia y ahora hay como 6 o 7, de las cuales ahora ya sé que son violencia. Aprendí diferencia entre equidad e igualdad de género, eh,
También aprendí la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Yo no sabía que existía algo que se llama hostigamiento y cuando lo leí se parecían demasiado, pero no, son cosas completamente diferentes. Entonces, sí considero que este curso es muy importante ya que te, te enseña a cómo ser una buena persona, por así decirlo. Conocer los tipos de violencia, te da información que en algún futuro puede ser de mucha importancia. Como conclusión, podemos decir que esta materia es importante, la información que se ve en ella, ya que te hace generar conciencia y te brinda mucha información útil. Pero creo yo, desde mi punto de vista, que esta materia se debería de ver, pero desde antes, desde una etapa donde todavía eres niño y puedes crear una conciencia y así llegar a un mejor juicio, ya que en esta etapa, a los 17, 18 años, ya uno ya tiene una forma de ser y es más difícil que llegues a cambiar teniendo esta información, que es importante. Y si esta información se te brinda, no sé, a los 8 o 7 años, aunque sean pequeñas porciones, es mejor, ya que así tú vas a ir desde niño teniendo una mejor capacidad de analizar lo que es bueno y lo que es malo, para no llevar a cabo acciones que sean violentas ante otra persona. Esto sería todo por nuestra parte. Aquí dejamos nuestra bibliografía, donde se presenta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Protocolo de Atención para casos de acoso u hostigamiento sexual. Ambos links los vamos a dejar en los comentarios de este video.